Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores por esta nueva invitación. Realmente me satisface mucho en lo personal y agradezco la gentileza que tienen de convocarme. Y bueno, me gusta mucho lo que estamos haciendo, de tratar de efectuar una difusión de las actividades, pensando fundamentalmente en cómo es que nosotros podemos ir siguiendo el estado de avance de la tecnología. Cuando yo egresé de la UTN Regional Buenos Aires en 1973, no existía absolutamente la más mínima noción de lo que me dio de vivir durante muchos años, que fueron los microcontroladores, lo cual significa que uno paulatinamente tuvo que ir estudiando, conociendo las nuevas tecnologías, adoptándolas y con eso ir progresando y sobre todo también transmitiéndolo hacia las nuevas generaciones. Entonces, hoy en día nos estamos encontrando con un nuevo paradigma, que es la inteligencia artificial. Nos tenemos obligatoriamente que subir a esa ola y también nos conlleva algo más cercano a lo nuestro, que es la edge computing, que vamos a tratar de verlo un poco más en la última parte de esta charla. Como corresponde por el título, vamos a arrancar con Internet de las Cosas. Después vamos a hablar de Edge Computing. Es un poco ligeramente mentiroso el orden del título, pero inteligencia artificial eh, motiva mucho más que Edge Computing, entonces lo pusimos en ese orden. De la misma manera que hace unos años una electiva, en lugar de llamarse Conectividad de Sistemas Embebidos e Internet de las Cosas, multiplicó por 3 la cantidad de alumnos inscritos al llamarla Internet de las Cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos. El orden que vamos a seguir es Internet de las Cosas, Edge Computing e Inteligencia Artificial utilizado en nuestro métier, porque en definitiva vamos a estar hablando de microcontroladores y de aplicaciones. Arranquemos un poco con la historia y también con los principios. Por ejemplo, ¿qué es Internet de las Cosas? Bueno, Internet de las Cosas, bueno, el orden va a ser hablar de Internet de las Cosas. Primero vamos a hablar de Internet, qué es Internet de las Cosas, y su pariente más novedoso, que es Internet de las Cosas industrial. Y vamos a arrancar por el principio. Entonces, ¿qué es Internet? Todos desde hace muchos años usamos Internet, pero ¿cuál es el concepto de Internet? Bueno, Internet es una red global de computadoras y de dispositivos electrónicos que se interconectan entre sí, que permiten la comunicación y el intercambio de información. Lo maravilloso que tiene Internet es que nosotros no sabemos contra qué estamos conectados. Es decir, todos nosotros estamos utilizando una computadora, un sistema operativo, pero no sabemos si estamos usando una tablet, un teléfono, un sistema operativo Windows, Linux o Mac OS X, y no tenemos la idea cabal de qué es lo que está del otro lado. Y lo maravilloso es que nos entendemos igual. Y ese es el gran concepto importante que nos deja Internet. Entonces, Internet tiene la particularidad de permitirnos conectarnos sin saber qué es lo que hay del otro lado. Eh, Soporta una gran cantidad de servicios, incluyendo como la aplicación, o dentro de la capa de aplicación, la World Wide Web. Entonces, también el correo electrónico es otro, está en la capa de aplicación. Redes sociales, el streaming es aplicación también. Está todo en la capa dentro del modelo ISO 11, del modelo TCP/IP, están en la capa superior de aplicación. Acá en Internet, cuando hablamos de transferencia de datos, estamos hablando de megabits por segundo. Estamos conectados con una red de 100 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, y la transferencia de datos es continua, es permanente. Ahora, ¿qué es Internet de las Cosas? Bien, Internet de las Cosas es eh, dispositivos que se conectan a Internet.
Es decir, aprovechan la existencia de Internet para conectarse. Son objetos cotidianos. Puede ser un sistema de control de temperatura, un sistema de control de riego. Son dispositivos. Puede ser inclusive nuestro equipo de aire acondicionado que se conecte a Internet para poder programarlo a distancia desde una aplicación de nuestro teléfono. Entonces son objetos de la vida cotidiana. Estos dispositivos tienen sensores, tienen un software específico y otras tecnologías que permiten comunicarse entre sí y con sistemas centralizados, buscando automatizar, facilitar la automatización y el control, y también recopilar datos en tiempo real. Aquí, bueno, podemos efectuar la definición de qué entendemos por tiempo real. Es el tiempo real como concepto de existencia significa un cierto lapso en el cual el evento ocurre y es detectado. Esa duración, ese cierto lapso, es lo que vamos a llamar nosotros un poco más adelante latencia. Entonces, la latencia va a tener parte, va a formar parte de nuestro concepto de Internet de las cosas. El tiempo de respuesta sería la idea de latencia. Las transferencias de datos ahora se miden en bits por segundo y son esporádicas. A nadie se le ocurriría tratar de utilizar Internet de las cosas para transmitir audio, para transmitir video, sino que estamos hablando de transferencias de 3, 4 veces por día de unos pocos datos telemétricos, tipo temperatura, tipo humedad, tipo condiciones generales del ambiente en el cual se está trabajando o que se está midiendo. Diferencias importantes, Internet de las cosas son megabits por segundo, transferencias continuas, nuestra conexión a Netflix, nuestra conexión a YouTube, a YouTube Music, a Spotify, a lo que fuera, es continua. Acá estamos midiendo, por ejemplo, la humedad en un viñedo en el cual el enólogo de ese viñedo dice que necesita tener tal grado de humedad debido a las características de la variación de temperatura que tenemos entre el día y la noche. Entonces se regula a distancia, a kilómetros de distancia, en un lugar en el cual no se puede llegar con cables, no se puede llegar con la alimentación de 220 voltios, sino que tiene que estar alimentado por pilas y que esas pilas tienen que ser cambiadas esporádicamente. Esporádicamente significa años. Probablemente se deteriore antes el equipo electrónico antes que se cambie las pilas. Entonces, ejemplo de qué es Internet de las cosas. Una persona está saliendo de su casa y en el momento en el cual sale de la casa, el teléfono le avisa automáticamente al sistema de control de temperatura de la casa de que se fue, con lo cual no hay que regular, no hay que gastar energía. El automóvil se abre automáticamente sin necesidad de llave porque se detectó de que se está acercando el propietario del automóvil. Con lo cual, el automóvil permite el ingreso en forma segura. El, el, el habitante, la persona, viaja y detecta, eh, está buscando estacionamiento. Si nosotros pensamos que el estacionamiento, la búsqueda de estacionamiento es una de las causas más frecuentes de contaminación ambiental, porque la persona está eh, gastando combustible en forma inapropiada, regulando a baja velocidad, la contaminación es mucho mayor, y a su vez arrastra a todos los que están detrás de esa persona que está tratando de conseguir estacionamiento a 10 kilómetros por hora, hace que todo el mundo que está detrás de él consuma también, que viaje a 10 kilómetros por hora, consuma mal combustible y contamine el ambiente en las ciudades. Entonces, se detecta de que se produjo un vacío en un estacionamiento, y acá se produce la conexión de un sensor inteligente con otro, en una conexión de tipo malla, y que van a un gateway que hace la transmisión a Internet, a una aplicación que tiene la persona, el conductor del automóvil, en su teléfono, y que le dice en qué lugar hay un estacionamiento disponible. Y estaciona sin necesidad de estar dando vueltas. Veamos otro tipo de aplicaciones.
en las cuales vamos a interiorizarnos en Internet de las cosas. Es la aplicación de, por ejemplo, en este caso, parece que es solamente fitness, pero en realidad hay un sensor que está detectando el ritmo cardíaco de una persona que ha tenido algún tipo de problema de salud, y esto está siendo monitoreado a distancia por su cardióloga, y que detecta que, bueno, está haciendo ejercicio, 85 pulsaciones por minuto, es una cifra razonable para quien está haciendo ejercicio. Otra aplicación para el comercio electrónico. Alguien efectuó una compra, prepara la compra que se realizó en forma electrónica, la pone en un recipiente adecuado y viene un dron y la retira, minimizando el tiempo de entrega y los problemas de congestionamiento de tránsito de una ciudad. Entonces, eh, eso también es Internet de las cosas. Es decir, el llamar a un servicio de transmisión de logística que minimice los tiempos de entrega de las compras realizadas a través de los mecanismos de compra tradicionales. Bien, sigamos viendo ejemplos. Una señora está haciendo una compra en un vivero, y en este caso está comprando orquídeas, y la orquídea le avisa dónde fue producida, aquí dice que fue producida en Países Bajos, sin pesticidas, de calidad excelente, y aquí está el precio. Fíjense que acá es la orquídea la que está utilizando al teléfono, porque hoy en día el teléfono es el principal centro de adquisición de datos, donde fue producida. Al mismo tiempo, el esposo de esta señora está cruzando la calle hablando por teléfono, no ve que se está acercando un automóvil, el automóvil lo golpea, y automáticamente el automóvil, sin necesidad de que intervenga ningún ser humano, le avisa al centro asistencial más cercano de que hubo un accidente. Detectó el impacto, es decir, todo esto no es ciencia ficción, esto existe hoy en día. Le avisa al centro de médico más cercano que define cuál es la mejor ruta para llegar hasta el lugar del accidente en el menor tiempo posible, y el colaborador del conductor le transfiere la ruta en el parabrisas. Ha sido tratado el paciente que tuvo el accidente, los primeros curas, se guardan en una tablet los medicamentos que se le aplicaron, los parámetros biológicos de esta persona en el transcurso del viaje en la ambulancia, y cuando llega al centro médico, automáticamente se transfieren al centro médico los datos sin necesidad de hacer rechequeos, y de esta manera se gana tiempo, se lo deriva a primeros auxilios, a terapia intermedia o a terapia intensiva si fuera necesario. Se gana muchísimo tiempo en forma totalmente automática, sin intervención de seres humanos. Y al mismo tiempo se le avisa a la señora que su marido tuvo un accidente, que no fue nada serio, que está en la sala de cuidados simples, sencillos. Entonces, Internet es una red de dispositivos interconectados entre sí. ¿Qué amplitud tiene hoy en día Internet de las cosas e Internet? Que para fines del año que viene vamos a tener entre 50.000 y 75.000 millones de dispositivos conectados, lo cual significa que en promedio cada ser humano va a tener entre 6 y 8 dispositivos conectados a Internet. Y esto involucra desde llaveros electrónicos, desde equipos de aire acondicionado, lavarropas, etcétera, porque el lavarropas, en muchos lugares del mundo, el costo de la energía eléctrica varía de acuerdo con la hora, entonces el lavarropa se lo deja liberado al momento en el cual el consumo de energía sea más económico, entonces el lavarropa funciona a las 3 de la mañana. Los lavarropas actuales no hacen ruido, con lo cual no interfiere con el sueño de los dueños de casa. Entonces, los electrodomésticos cada día vienen más conectados a Internet de las cosas, y de esa manera se regula el funcionamiento de
de nuestra vida cotidiana. Se nos facilita. Otro caso, tenemos un automóvil, también, todo esto es, digamos, es cotidiano, no es producto de la imaginación de ciencia ficción. Entonces, los autos modernos tienen una gran cantidad de transductores que miden un montón de parámetros en el motor y el funcionamiento en general del automóvil, de manera de poder estar midiendo en tiempo de funcionamiento. Hay muchísima información que debe ser canalizada, y entonces el movimiento del vehículo está siendo llevado a través de las redes que existen en las ciudades y coordinados también con el sistema de señalización de ciudadano, es decir, coordinado con las luces, ya que hay lugares en los cuales si no hay tránsito no se encienden las luces de las autopistas, con el control de semáforos para garantizar onda verde, para minimizar también tiempos de circulación y minimizar la contaminación ambiental, el vehículo que está moviéndose a baja velocidad y que de esa manera contamina más. Entonces, tenemos una gran cantidad de vehículos transmitiendo información inalámbrica que tiene que estar garantizada, es decir, que no tiene que ser interferida por terceros, y también manejando semáforos, estacionamientos, servicios de emergencia, etc. Hay muchos dispositivos que están interconectados entre sí, estacionamiento, máquinas, y todos estos van a hablar, todos estos dispositivos hablan distintos idiomas, pero existe un traductor universal que uniforma la comunicación entre los dispositivos. Con lo cual, no me preocupa, no me debería preocupar quién es el fabricante, sino que exista algún tipo de traductor que lleve al lenguaje universal. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la plataforma de Internet de las Cosas, tendremos aplicaciones que procesan datos de distintos traductores. Por ejemplo, en el automóvil, que y acá aparece un concepto que es bastante importante, que es la idea de que se deben hoy en día preprocesar los datos en el lugar en donde se originan los datos para evitar el tráfico innecesario de datos y que de esa manera sobrecarguemos redes con información que no es necesario transmitir. Por ejemplo, un cruce de rutas, en el cual en el cruce de rutas se define la duración del semáforo para cada una de las rutas de acuerdo con la hora del día, porque no es necesario ir transmitiendo continuamente la cantidad de pasajeros de vehículos que llegan al cruce, sino que de acuerdo con el historial se va decidiendo a qué hora van por la ruta que lleva a los colegios, a qué hora van por la ruta que lleva a los negocios, y se va regulando en forma automática los tiempos para cada uno de los sentidos, sin necesidad de estar informando, gastando datos innecesariamente. También los datos se detectan y se transmiten automáticamente sin necesidad del ser humano. Por ejemplo, suponga que se detectó de que los frenos están gastados en un vehículo. Entonces, lo detecta el vehículo, le avisa al conductor de que hay un problema en el vehículo, entonces se preprocesa en el vehículo y se transmite al taller mecánico habitual, de manera que el taller mecánico no tenga que tener stock de componentes, sino que cuando se detecta que hay algún tipo de problema, automáticamente se genera la orden de compra al proveedor para que le llegue a en un determinado día el componente que se necesita por la reparación y no tenga que tener ni stock ni tenga que esperar que le entreguen. Entonces, cuando tiene la certeza de que le va a llegar el componente, genera una cita con el conductor del vehículo, de manera que cuando llegue esté todo preparado, se minimizan tiempos, se optimizan costos. Entonces, ahí se dice que los frenos necesitan servicio,
y que se ha generado una cita con el mecánico, de manera que no es necesario eh, hacer absolutamente nada más. Se tomó la cita, se almacena para la estadística de que a tantos kilómetros fue necesario hacer un cambio de frenos o un ajuste de frenos, y eso va a redituar en definitiva en rediseñar el vehículo de acuerdo con las características de mantenimiento que se han ido detectando con el paso del tiempo. Estamos haciendo un pantallazo de lo que es Internet de las Cosas. Entonces voy a parar aquí un segundito para esperar alguna consulta, alguna pregunta que tengan ustedes para hacer sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Si está claro, si necesitan ampliar algún tema. ¿No hay dudas? Yo tengo una duda. En una casa, o ponerle los sensores que son más bien fijos y no son móviles, como el ejemplo de los autos, ¿es razonable, no sé si se hace o no, utilizar algún tipo de maestro al que vayan a parar todos los datos y que a partir de ahí se, se vayan enviando, como no sé si algún tipo de manera de no sobrecargar tanto la red? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muchas gracias. La hiciste exactamente en el momento que habíamos acordado que tenías que hacerla. Genial. Bueno, gracias por la pregunta. Eh, es un buen punto ese porque eh, lo primero que uno duda es, esto está bueno para la academia, esto está bueno para las grandes industrias, y es ver solamente una parte de la realidad. Nosotros hoy en día podemos automatizar una gran cantidad de procesos de nuestras propias casas. Es decir, que lo que vimos nosotros, de que cuando la persona sale de la casa, el teléfono le avisa al sistema de control de la casa de que se fue la persona, el habitante, eso uno lo puede implementar hoy en día fácilmente. Existen controladores comerciales, pero si no también uno lo puede llegar a hacer utilizando la opción del Bluetooth del teléfono, con la cual uno puede controlar, regular la temperatura de la casa, es decir, el sistema de aire acondicionado o de calefacción se desconecta cuando uno sale de la casa. Se puede hacer bastante sencillamente. Se puede activar la alarma automáticamente cuando se pierde el contacto con el Bluetooth del teléfono del habitante de la casa. Eso se puede llegar a implementar. Es un microcontrolador de simple, sencillo, en el cual uno tiene, se puede hacer hasta inclusive con un Arduino. Es decir, no lo digo Arduino en forma despectiva, sino que lo digo como la cosa más sencilla que uno puede utilizar para programar. Uno puede hacerlo con un microcontrolador, con un Cortex, que es mi favorito, y puede utilizar un SP32 o lo que fuere para manejar la conectividad. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. ¿Requiere mucho tiempo? Absolutamente no. Inclusive puede utilizar interfaces estándares que existen disponibles sin cargo para descargar, y uno puede llegar a manejar una pantalla táctil muy fácil, de manera que el control sea muy simple de implementar. Hay un video que anda dando vueltas que con un iPad controla en una mansión bastante importante, con un iPad controla las luces externas, va prendiendo luces, va eh, activando el equipo de música. eh, es realmente fácil de implementar. ¿Contesté tu pregunta? Eh, entonces, en definitiva, se sigue conectando a Internet, pero no necesariamente con un máster. O sea, depende más de limitar el tráfico de datos. Claro, porque justamente la idea es minimizar el tráfico de datos, porque se supone que el Ujú, tráfico de datos te cuesta plata de claro. una u otra manera. Si podés tomar decisiones en forma local, mucho mejor. Si es necesario
utilizar Internet se va a usar cuando no haya más remedio. Ese podría llegar a ser el corolario de nuestra charla de hoy. Ok, entonces también se le puede llamar Internet de las Cosas a algo que cumpla la misma función, pero de forma local. Claro, claro. Genial, Eh, gracias, muchas gracias. Ahí hay otra pregunta que me dice una consulta. ¿Ese preprocesamiento en el nodo o dispositivo que adquiere los datos no incrementaría los costos de implementación del sistema? La respuesta es sí, pero ¿en cuánto? La tendencia actual es eh, trabajar una vez y facturar muchas veces. ¿Qué significa eso? Que yo voy a utilizar habitualmente bibliotecas, hago un paréntesis. Lo que voy a hacer ahora es evangelización. De la misma manera que hace 20 o 30 años tuvimos una gran batalla y que la ganamos, que fue la de hablar de interfaces con C y no interfaces con S, como proponían algunos, porque interfaz viene del árabe, de faf, cara, el plural es con C. Con C. Hoy en día la gran batalla es biblioteca versus librería. El término en inglés es library. En inglés, library es biblioteca. Es the Library of the Congress, la biblioteca del Congreso. Lo que nosotros llamamos librería, el lugar donde se venden libros, es bookstore. Entonces, cierro paréntesis, esa es la batalla actual que estamos llegando. Estamos combatiendo, es decir, utilizar la palabra biblioteca. Vuelvo al original. Hoy en día tenemos en los entornos de desarrollo que vamos a utilizar con nuestro microcontrolador, sin lugar a dudas, bibliotecas poderosas que nos permiten resolver montones de aplicaciones, de tipo, por ejemplo, de cómo comunicarme con Bluetooth con un transductor y que tener bibliotecas para manejar ese transductor también. Con lo cual, se incrementa el costo, pero en una fracción que es muy pequeña frente al beneficio que me provee. Espero haber sido, claro en la respuesta. Bien. ¿Alguna pregunta más? Perdón, Hola, Marcelo. Sí, Gracias. No, yo te adelante. mandé una preguntita por el chat. Sí, Eh, no, mi inquietud es cuando todo está controlado remotamente, el tema de la seguridad y la privacidad es una cosa que está dando vueltas y que, digamos, cuando vos pones todos los elementos de tu casa a merced de los ataques, la cosa se puede complicar. No estamos hablando de una central nuclear, pero ya cuando pones un montón de cosas a controlar remotamente, es un riesgo eso. La pregunta es, ¿cómo se está manejando, cómo se está planificando la infraestructura para poder soportar sistemas seguros? bueno, es otra excelente pregunta. La verdad que es muy grato encontrarse con auditorios que hacen preguntas tan incisivas. Eh, por supuesto que existen, voy a contar dos casos dos casos que conozco para eh, dar pie a lo que voy a intentar responder. Hace un tiempo había una pareja que tenía una casa inteligente. Es decir, casa inteligente quería significar que todo se podía controlar por Internet. Bien, esa pareja eh, colapsó, se separaron, quedó uno en la casa, la otra persona, que era evidentemente quien había quedado resentida, cuando el que estaba quien estaba habitando la casa se fue de vacaciones, en forma remota, disparó todos los elementos de la casa.
la calefacción, el aire acondicionado, el horno a microondas, el horno eléctrico, todo. ¿Qué fue lo que produjo? Bueno, lo que produjo fue que saltara la llave térmica. Cuando el habitante de la casa volvió de sus vacaciones, se encontró que la casa estaba inhabitable porque todo lo que estaba en la heladera se había podrido por falta de energía eléctrica. Entonces, aquí, ¿cuál fue el problema? El problema fue el del sistema que fue accedido por alguien resentido, o fue el problema de no haber tomado la precaución de cambiar las claves de acceso. Entonces, el problema, eh, ¿hay formas de solucionarlo? Sí, cambiando la clave, por ejemplo. Otro problema. Hace unos 5 o 6 años hubo un acceso, un DOS, un Deny of Service, que se produce cuando a un mismo sitio tratan de acceder una gran cantidad de usuarios. Es decir, se satura el acceso y por lo tanto nadie puede acceder. Es decir, todo el mundo quiere acceder, nadie puede acceder. Una empresa que se dedicaba justamente a la parte de seguridad fue atacada un determinado día, a una determinada hora, desde los lugares más insólitos del mundo. Es decir, hubo centenares de miles de intentos de acceso a un sitio que colapsó. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, alguien, un hacker, un conjunto de hackers, detectó de que en la mayor parte de los routers y gateways de la vida cotidiana, es decir, teléfonos, routers, dispositivos domésticos que tienen acceso a Internet, el nombre de usuario era admin y la clave era admin. Es decir, que gente que no se había tomado el trabajo, por desconocimiento o por comodidad, de cambiar la clave. Con lo cual, lo que hicieron fue instalar en forma remota en todos los dispositivos que encontraran con admin, un software malicioso, de manera que desde el equipo de aire acondicionado, desde el lavarropas, desde la heladera, desde el reloj, tratara de acceder un determinado día, a una determinada hora, a una dirección IP que correspondía a la empresa que se quería atacar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí de la seguridad? Bueno, la responsabilidad de la seguridad es del usuario, en ese caso, porque bastaba con cambiar en el dispositivo que tenía en la casa el nombre de usuario y la clave como para que el sistema fuera seguro. Hoy en día, la tendencia es que las comunicaciones de Internet de las Cosas se encripten. Es decir, con un sistema de encriptado de doble clave, un AES de 128 bits, con lo cual las probabilidades de acceso en forma delictiva bajan a prácticamente nula. Es decir, si nosotros usamos mecanismos de encriptado confiables, la probabilidad de acceso es bajísima. Es decir, trabajando con fuerza bruta se tardarían años en encontrar la combinación de nombre de usuario y clave, pero aparte como es recursivo, es decir, yo trato de hacer un acceso fallido, me duplican el tiempo de espera, y si vuelvo a hacer otro intento de acceso fallido, me vuelven a duplicar el tiempo de espera para poder acceder, con lo cual la probabilidad de que me violen el sistema baja notablemente. Con lo cual, después cuando terminemos esta parte, vamos a ver qué características tiene que tener nuestro sistema de manejo de Internet de las Cosas, y ahí vamos a hablar un poquito de los mecanismos de seguridad. Perdón. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, No, digo, escucho. en línea con la consulta anterior respecto a la seguridad, y dada la evolución que está teniendo el ámbito de Internet de las cosas, tal vez no deberían surgir normativas que obliguen a los fabricantes
a capacitar al usuario o a forzarlos a cambiar esa contraseña, porque digamos, hoy achacar la responsabilidad al usuario final, cuando todo está evolucionando tan rápidamente y puede haber muchas personas que tengan desconocimiento, hasta debería considerarse como habitual eso. Entonces, no habría que evaluar de quién es la responsabilidad en esos hechos puntuales. Eh, eh, yo te contesto de otra manera. ¿Cuánta gente lee el manual del teléfono celular que usa? Nadie. Cero personas, pero, por ejemplo, cuando nos conectamos a un banco, nos obliga a cambiar la contraseña, justamente porque no Correcto, leemos ni el manual ni las instrucciones. correcto. ¿Sí? Y en los casos de dispositivos de Internet de las Cosas que yo he utilizado, me obligan a poner claves, si no, no me dejan avanzar con ciertas características. De la misma manera que muchos bancos te dicen que tenés que utilizar números, letras mayúsculas, minúsculas, sí, ya agregan signos de tipo signo de admiración, ampersand, de pesos, lo que fuera, para generar claves que sean más seguras. Los dispositivos modernos que yo he utilizado me lo exigen. Sí, sí, es cierto. Eh, si con la, eh, con el mundo vertiginoso que vivimos, con el mundo de TikTok que vivimos, los docentes nos estamos dando cuenta que estamos compitiendo contra YouTube y tenemos que cambiar nuestra metodología porque todo lo que nosotros estamos dando está en YouTube. Y ahora con ChatGPT, con Gemini y con Copilot, lo que nosotros estamos dando también lo están explicando mucho mejor de lo que damos nosotros. Con lo cual tenemos que adecuarnos a la realidad y cambiar. Los fabricantes serios están haciendo lo mismo. Cuando uno compra un dispositivo en el mercado electrónico, tiene que tener en cuenta, en definitiva, a quién se lo está comprando. ¿No? A mí me pasó en una empresa que yo trabajé como soporte técnico en algún momento, que vino un cliente que protestaba porque los dispositivos de potencia que estaba utilizando tenía una falla que era más o menos del 20%. Para un componente, la empresa, los componentes que estaba utilizando era International Rectifier. International Rectifier es una empresa número uno del mundo, es decir, es una empresa reconocida. Esa falla, no nos animamos a preguntarle al fabricante, como representantes de la empresa, porque nos iba a decir, esa falla de 20% es absolutamente inaceptable. El cliente seguía insistiendo, nos dio el número de partida del producto ese, la rastreamos y ese número de partida correspondía a una venta que se había hecho a General Motors de Canadá. Y no nos imaginábamos que General Motors de Canadá fuera a vender componentes electrónicos. Con lo cual, después de un interrogatorio más profundo, lo que detectamos es que en realidad lo había comprado en el mercado internacional, es decir, por internet, sin ningún tipo de garantía. Y por supuesto, tenía un 20% de fallas. Y la conclusión que uno debe sacar en ese caso es que cuando uno compra algún componente, algún dispositivo o lo que fuese, tiene que ver a quién se lo compra. Y lo único que importa no es el precio, sino que hay un conjunto de elementos adicionales que uno tiene que tener en cuenta en la decisión de compra. Es distinto cuando uno le compra Alibaba, le compra una cobertura de goma para los auriculares que se me gastaron. Es muy distinto eso a decir cuando yo compro un componente electrónico o compro algún dispositivo que requiera algún tipo de garantía. Yo he
comprado un pendrive en una empresa con venta a la calle, y el pendrive ese terminó siendo un pendrive trucho, al cual lo habían reformateado para que un pendrive que costaba, supongamos un pendrive de 1 giga, lo vendían como un pendrive de 256 gigas, cambiándole ciertos parámetros característicos, de manera que cuando uno lo ponía en la computadora decía que era 256 gigas, pero en el momento que escribía un solo byte se corrompía y dejaba de funcionar. Y la empresa había sido, es más, el distribuidor había sido engañado en la venta y después no había quien quejarse. El resumen de toda esta perorata que estuve dando, que me disparé y pido disculpas, es uno tiene que ser consciente de a quién compra las cosas. Y si tiene que asesorar, decirle a quien es asesorado, mira, acá tenés 2 productos. Este cuesta la mitad que este otro, pero de este que cuesta la mitad no te puedo dar ninguna garantía que funcione y que no tenga problemas en el futuro y que no hay nadie a quien quejarse. ¿Respondí a tu consulta? Es decir, Perfecto. Excelente, gracias. bueno, discúlpenme si me excedí en la charla, pero me parece que puede ser útil todo este tipo de disquisiciones de haber peleado unos cuantos años con la gente en la calle y en la industria. Seguimos entonces, si les parece. ¿Hay alguna duda más? Eh, ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿qué es Internet de las Cosas industrial? Bueno, Internet de las Cosas industrial se refiere al uso de tecnologías de Internet de las Cosas en entornos industriales. Y acá realmente pareciera que hubiera sido preparado, todo el tema de seguridad pasa a tener una implicancia mucho mayor, porque cuando hablamos de Internet de las Cosas, hablamos con dispositivos conectados en hogares, en entornos comerciales, mientras que Internet de las Cosas industrial se centra en la automatización de maquinaria y de sistemas en sectores industriales, y ahí los conceptos son bastante distintos. Entonces vamos a parar también acá un segundito para charlar de esto, con la siguiente idea. Si a mí me interfieren el equipo de aire acondicionado, me lo capturan, me ponen algún tipo de malware en mi equipo de aire acondicionado, y en enero me lo ponen que funcione en calefacción a 35 grados, me voy a volver loco, porque no tengo forma, no es como una computadora que la puedo reformatear. Si tengo un equipo que me lo capturaron, es dramático. Ahora, en una industria en la cual tengo probablemente centenares de miles de dólares, millones de dólares, en robots que están actuando en forma coordinada, si me lo interfieren, es terrible. Ya no es molesto, grave, sino que es terrible. Cuando hablamos de Internet de las Cosas industrial, estamos pensando en que tenemos que trabajar con un nivel de seguridad muchísimo mayor que cuando estamos hablando de Internet de las Cosas. Aparte, estamos hablando de inversiones a largo plazo. Hoy en día, cuando yo compro algún dispositivo que lo voy a conectar a Internet de las Cosas, un reloj, eh, por ejemplo, eh, los relojes de hoy en día, tipo Galaxy, de Samsung o similares, son claros ejemplos de Internet de las Cosas, en los cuales llevo en la muñeca un reloj que me está midiendo las pulsaciones, que me acompaña en el sueño, que en mi caso, por ejemplo, me hizo ver lo mal que estaba durmiendo como me reta, me acuesto más temprano y duermo, trato de dormir por lo menos las 7 horas, porque si no me reta al día siguiente. Es un caso de Internet de las Cosas. Y bueno, está pensado eso para que dentro de 2 años lo cambie. Ahora, cuando yo hago una inversión en una empresa automotriz en la cual voy a fabricar vehículos, se supone que esa inversión, por más que cambie el modelo del vehículo,
pero la planta se va a mantener por décadas quizá. Se irá actualizando, pero se va... Con lo cual, las características de Internet de las cosas industrial son totalmente distintas. Y en los ejemplos que vamos a ver enseguida, vamos a ver que un error ahí puede ser gravísimo y costosísimo, lo cual nos lleva a nosotros a plantearnos Internet de las cosas industrial como un grado de seguridad y un grado de confiabilidad mucho mayor. En un gasoducto, una válvula no puede fallar porque esté mal programado su funcionamiento. ¿Por qué? Porque es dramático las consecuencias que puede llegar a tener. Con lo cual, es un poco la conversación que estuvimos hablando hace unos minutos de elevar el nivel de confiabilidad y elevar el nivel de confiabilidad. Es decir, seguridad, confiabilidad. Volvamos. Entonces, estamos hablando de sectores industriales como por ejemplo fabricación, energía, transporte y muchos más casos. Entonces tenemos sensores y actuadores. Tenemos también redes de comunicación que tienen que ser confiables, de un grado de confiabilidad probablemente superior al que tenemos en nuestro hogar. Plataformas de gestión de datos que tome decisiones en forma remota o en forma local. Eso dependerá de cada caso. Hay que hacer análisis de datos y machine learning. Y ahí empieza a asomar la inteligencia artificial. El machine learning es un caso de, es decir, el aprendizaje de los dispositivos es una forma de inteligencia artificial. Fue de las primeras que aparecieron en el local. Ejemplos, por ejemplo, esto es un sistema de control de una planta que está en el medio de un campo que se encarga de dosificar los fertilizantes y los pesticidas que se aplican en una planta, lo cual está en el medio del campo, no tiene cables, tiene que conectarse en forma inalámbrica. Eh, por ejemplo, las redes de distribución eléctrica hoy en día se están manejando a través de Internet de las Cosas, lo cual uno dice es riesgosísimo por temor a que me lo hackeen. Por supuesto, pero justamente es una inversión muy grande la que se hace y también se hace inversión en cuanto a seguridad. Aquí tenemos una electroválvula que está en el medio de la nada, y que está controlando el flujo en un gasoducto. Y acá tenemos, por ejemplo, un tanque de almacenamiento que también se regula en forma remota a distancias. Es decir, otro caso que conozco es plantas que están en Santa Cruz, en el medio de la nada, con clima sumamente hostil, en el cual originariamente iba una persona una vez por semana a sacar una tarjeta SD de memoria, poner una tarjeta virgen, llevar esos datos en forma, esa tarjeta SD para ser procesada en un centro, y se leían esos datos y se tomaban decisiones, pero que se aplicaban a la semana siguiente cuando se iba a cambiar la tarjeta SD nuevamente. Hoy en día todo eso se hace en forma remota, poniendo, si fuera necesario, repetidores en el medio de la Patagonia, como para poder llegar hasta el centro en el cual se está monitoreando en tiempo real, es decir, con una latencia de milisegundos, segundos a lo sumo, que garantiza mucho mejor la toma de decisiones. ¿Qué ventajas tiene? Eficiencia operacional optimizada, se aumenta la productividad, reducción de costos, evidentemente, mejora la seguridad y la confiabilidad de los procesos, porque acá no se da de que un operador se queda dormido y no actúa una electroválvula en el momento que debía, sino que acá hay procesos que han sido simulados adecuadamente y han sido implementados y se han monitoreado en su desarrollo. Para redondear esta parte de Internet de las Cosas, ¿qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar la tecnología más apropiada para nuestro proyecto? Consumo de energía. Entonces, aquí me va a aparecer, y bueno, Wi-Fi no me conviene utilizar porque Wi-Fi implica consumo de energía importante.
voy a tener que utilizar alguna técnica de bajo consumo. Por ejemplo, LoRa. ¿Sí? Wi-Fi requiere que se tenga la misma potencia en ambos extremos de la comunicación. LoRa me va a permitir, si alguno requiere alguna ampliación sobre los conceptos que estoy diciendo ahora, lo podemos ver al final, porque hay bastante información y documentación para hablar. La velocidad de los datos. Acá yo no quiero transmitir videos y no me interesan los megabits por segundo, sino tener bajo consumo, velocidad baja, bits por segundo, alcance, kilómetros, cuando hablamos de kilómetros estoy significando 15 kilómetros en campo abierto, con más ruido eléctrico que señal, alcance, topología, la forma en la cual yo puedo poner repetidores como para estar ampliando la distancia a la cual se encuentra el dispositivo de la base. El entorno de desarrollo, importante, es decir, que me facilite el uso de bibliotecas para minimizar el tiempo de puesta en funcionamiento es oro, es dinero. Entorno de desarrollo que me garantice bibliotecas utilizables fácilmente. El apoyo, lo que decíamos antes, tener alguien a quien agarrar de la camisa y sacudirlo para decirme, ayúdame con este problema, y no alguien que está conectado a Internet y que dice, cuando llega la pregunta complicada, dice, I do not understand. Con lo cual, estos dos últimos ítems habitualmente no los tenemos en cuenta cuando elegimos si vamos a usar Bluetooth, Zigbee, LoRa, Narrowband IoT, o este tipo de siglas que se utilizan en Internet de las Cosas, pero estos dos puntos en rojo son los de los más importantes, porque después el resto es competencia entre distintos proveedores. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a empezar con el tema de Edge Computing. He visto que algunos sistemas utilizan bases de datos en tiempo real como Firebase para comunicarse con dispositivos a larga distancia. ¿Es eso una buena alternativa para ello o hay mejores opciones? La respuesta que voy a dar no es la que seguramente esperás, pero es la realidad. Depende de cada caso. No hay una respuesta única, no es sí o no, sino que depende de cada configuración, de cada problema en particular que se esté analizando. Hay que conocer más datos, depende de qué tipo de parámetros se quieran llegar a manejar, con qué frecuencia y cuál es el algoritmo que se quiere llegar a utilizar. Bien. Yo tengo dos preguntitas. Uno es como una aclaración, digamos. El entorno de desarrollo entonces va más orientado a por ahí apoyarse un poco en dispositivos o medios que tengan soporte. Sí. Bien. Yo creo que fundamentalmente en un país como Argentina, que somos un país que estamos alejados de los centros de desarrollo, es decir, nosotros estamos en el extremo de América del Sur, es decir, no es Sí. un país por el cual pase los componentes con destino a otro lado, sino que nosotros somos una terminal. Tenemos que pensar muy bien la forma en la cual vamos a encarar un desarrollo y con quién lo vamos a encarar. Bueno, sí, me parece interesante. Con la charla anterior también habían resaltado en algún momento la parte del soporte. Y lo otro es tal vez más anecdótico. Muchas de estas cosas por ahí, hablando de la parte industrial, cuando se quiere por ahí implementar algún tipo de innovación de este tipo, siempre surge la pregunta de, ¿esto no desplaza a los trabajadores? Y nada, quería una opinión más que nada de usted acerca de la típica frase esa. Eh,
La respuesta que te voy a dar seguramente no te va a gustar, y no nos gusta, pero la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Ustedes recuerdan hace unos años que hubo un planteo de que los resúmenes bancarios no iban a llegar más en formato de papel, sino que se iban a hacer en formato digital? Que hubo un gran movimiento en contra de esto porque iban a quitarse trabajo a, bueno, eh, la- los hechos solos, sin necesidad de ninguna reglamentación, ninguna disposición, han hecho que los resúmenes bancarios lleguen en formato digital. Con lo cual, la conclusión que uno tiene que sacar, hay ciertos fenómenos que uno no los puede parar. Es decir, nos vamos a poner nosotros a cancelar la inteligencia artificial. Ojo, no estoy diciendo que debamos desatender aspectos regulatorios. Inteligencia artificial puede ser muy, muy grave si se mal utiliza. Con lo cual, estamos aprendiendo a cómo convivir con la inteligencia artificial. Hace un mes más o menos, cuando Kamala Harris surgió como candidata a presidencia, a la presidenta de Estados Unidos, apareció un video, obviamente, hecho como a través de inteligencia artificial, en el cual Donald Trump y Kamala Harris eran pareja y aparecían haciéndose arrumacos y besándose en público. Hoy en día hay casos abundantes de estafas en los cuales una madre no alcanza a reconocer si la voz que le llega a través de una llamada telefónica es la de su hijo o la que se generó a través de inteligencia artificial. Hay casos en los cuales llamados telefónicos, entre comillas, equivocadas, lo que se hace es para sacar el patrón de voz de la persona que atiende el teléfono y después generar su voz. Hay programas de radio en los cuales uno escucha a personajes de la vida pública generando su voz por inteligencia artificial. Entonces, ¿es un fenómeno inevitable que la inteligencia artificial conviva con nosotros? Absolutamente sí. Lo cual significa de que va a reemplazar a seres humanos la inteligencia artificial. Sí, pero tenemos que entonces ser inteligentes y subirnos a la ola y tratar de aprovechar la inteligencia artificial para nosotros, vivir con la inteligencia artificial y no en contra de la inteligencia artificial. Cuando apareció hay una vieja frase que dice, cuando Ford creó el automóvil moderno, el criterio de automóvil fabricado en serie, la mayor parte de la gente lo único que quería era un caballo más rápido. Los resultados están a la vista. Contesté tu pregunta, probablemente no como vos quisieras, pero contesté tu pregunta. No. O sea, era más que nada una opinión. La verdad que estoy totalmente de acuerdo, Marcelo. Lo difícil por ahí es transmitirlo, pero sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por su No, opinión no, en esto. por eso creo que lo que tenemos, y me parece muy importante el papel que está haciendo la gente de la UTN de Paraná de buscar divulgar las novedades que hay en el mercado de los microcontroladores, porque justamente lo que tenemos que saber es encontrar un nicho en el cual nosotros podamos empezar a desarrollarnos. Mi primer contacto con Internet de las Cosas fue hace un año y medio en un seminario que se dio en la Universidad de San Martín realmente con un capo, un tipo genial, que fue un seminario muy intenso, duró como 2 meses, 2 veces por semana. Fue una cosa muy intensa con un trabajo final, eh, algo muy intenso. Ese fue mi primer contacto serio con la inteligencia artificial.
Y en este momento yo no puedo vivir sin inteligencia artificial. Yo no consulto a Google, ya no consulto más a Google, sino que consulto, yo estoy pagando $20 por mes, estoy invirtiendo $20 por mes en ChatGPT pago, y bueno, parte de las imágenes que hemos visto en la presentación y que vamos a ver más adelante, fueron generados de esa manera. Aumenté mi productividad notablemente. Es decir, puedo atender más cosas de las que atendía hace un año y medio. De vuelta, es cuestión de saber encontrar el nicho apropiado como para nosotros no quedar afuera del negocio. Es decir, yo todavía tengo aquí atrás en mi escritorio, tengo tizas que me traían del exterior, de esas tizas que no dejan polvo. Las tengo guardadas para que en algún momento mis nietos, cuando vacíen mis cosas, se encuentren y digan, ¿qué es esto? La realidad nos lleva por delante, no podemos evitar, no podemos dejar de existir en un mundo que está en evolución. Bien, si les parece seguimos porque, a ver, aquí hay preguntas. ¿Qué opino de la tecnología Zigbee? Que me encanta. Es decir, Zigbee es para los ingenieros en electrónica. Bluetooth es para los ingenieros informáticos. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? José Luis nos hace un comentario. De hecho, hace muchos años Bill Gates sugirió cobrarle impuestos por cada uno de los robots de las industrias, un poco para atender a esas pérdidas de puestos de trabajo. Yo lo que, sí, está bien. Lo que yo creo es que cobrarles impuestos a las industrias es complicado en cualquier lugar del mundo. Es mucho mejor invertir en educación para de esa manera lograr capacitar a la gente. Capacitar para afrontar el mundo que nos toca. Es decir, hoy en día es mucho más importante saber convivir con las tecnologías actuales y no estar pensando en enseñar a tejer y a bordar. Estoy diciéndolo en forma grotesca, por favor, entiéndanme el significado, no pretende ser ofensivo de ninguna manera. Adecuarnos a la realidad y educar a la gente para que sepa vivir en este mundo. Aquel que es analfabeto digital ya está en inferioridad de condiciones. Es decir, el futuro de un analfabeto digital es triste. De tener que pedirle a alguien que vaya al cajero automático a sacarle la plata de la jubilación. Estoy también poniendo un caso extremo, pero bueno, mi madre nunca, mi madre falleció hace tiempo ya, ¿no? Pero nunca supo convivir con la tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer, y para eso me parece bárbaro este tipo de congresos, es volcarnos a la tecnología, pero en sentido positivo, no como un enemigo, sino como una ayuda. Yo, por supuesto que pensé mucho antes de pagar $20 por mes para la versión paga de ChatGPT, pero me doy cuenta que los pago muy fácilmente con las nuevas cosas que puedo llegar a hacer. Bien, si me permiten, seguimos y después hacemos otra pausa cuando terminemos con Edge Computing para hacer consultas. Bueno, como dije, ¿qué es Edge Computing? Es un paradigma de computación distribuida, en el cual lo que se hace es trabajar en el borde del dispositivo, del sensor. Es decir, le agregamos inteligencia al sensor. Epa, está cambiando en forma automática. Pido disculpas. En el borde del sensor que empieza a tener inteligencia. Bueno, decimos entonces que Edge Computing es un
parámetro en la cual en el borde le estamos agregando inteligencia al sensor con capacidad de procesamiento, de manera de minimizar el tráfico de datos y solamente consultar a la central cuando sea imprescindible. Es decir, que en el cruce de rutas que habíamos hablado en la primera parte, se va a enviar alguna comunicación esporádica cuando se detecta que se cambiaron los patrones de comportamiento del tráfico. Con lo cual, podemos inclusive pensar de que si se corta la comunicación con el servidor central, el sistema va a seguir funcionando. Entonces, la idea es acercar el procesamiento y almacenamiento a los dispositivos que generan o que consumen datos, envían o reciben datos, mejorando y reduciendo la latencia. Después vamos a ver en los ejemplos que hay casos en los cuales la latencia es mucho más importante de lo que uno se imagina y con lo cual es necesario responder en tiempos mucho más cortos que lo que sería habitualmente. Con todo esto entonces, el planteo es: tenemos microcontroladores potentes y muy baratos, es decir, un Cortex M4, un Cortex M7, hoy en día es muy barato, vienen placas muy económicas, con bibliotecas muy adecuadas, con los cuales yo puedo, en lugar de ponerle un Cortex M0 a un transductor, le pongo un Cortex un poco más grande, con el cual tengo capacidad de procesamiento local, y con lo cual voy a estar ahorrando, por otro lado, en el flujo de datos. Si estoy pensando en que voy a utilizar tecnología celular para mi comunicación con la central, bueno, al minimizar el tráfico de datos voy a estar gastando menos en la comunicación. Entonces, Edge Computing es poner inteligencia en los sensores. El sensor, en lugar de ser un pavote que lee un conversor analógico a digital y transmitía el dato, ahora va a tomar varias muestras, hacer promedios, hacer estadística y después transferir los resultados cuando sea necesario. Procesamiento localizado, es decir, los datos se procesan cerca del origen, lo que significa que en lugar de enviar datos a granel, voy a enviar datos en forma prefijada, meditada, no transmitir a lo pavote y por cualquier problemita pedir ayuda a la central. Con lo cual, vamos a tener que disponer de gateways, es decir, gateway es aquel que convierte algún tipo de información en otro tipo de información, por ejemplo, convertir Zigbee, que era la pregunta antes, a Internet, es decir, leo los sensores por medio de Zigbee y después me comunico con la central cuando sea necesario por medio de Internet. Esto sería ahí que necesitaría un gateway que me vincule Zigbee con Internet. Y de esta manera logramos reducir la latencia. Insisto que vamos a verlo con los ejemplos que vienen luego, la ventaja de reducir la latencia, es decir, reducir el tiempo de respuesta. Porque pensemos también que uno imagina que la comunicación es bárbara, que anda todo bien, pero en la práctica puede ser que haya problemas en la caída de alguno de los routers en el trayecto y empecemos a tener problemas en la comunicación y por lo tanto problemas en las respuestas. Con lo cual, si puedo llegar a tomar decisiones en forma local, me independizo de los problemas que puedo llegar a tener de conectividad en la red. Y entonces eso es lo que llamamos respuestas en tiempo real. Esto es crucial en aplicaciones como por ejemplo vehículos autónomos. Es decir, los vehículos de tipo los intentos que ha habido de hacer vehículos que sean sin conductor, requieren que las decisiones se tomen en forma local, porque imagínense que el vehículo es autónomo y se cortó un gateway que hay en el medio. El vehículo, ¿qué es lo que hace en ese caso cuando se cortó la conectividad? Se garantiza entonces que las decisiones se puedan llegar a tomar en forma local. Lo mismo en robótica industrial o también en la atención médica. Está realizándose una cirugía y se cortó la conectividad. ¿Qué hacemos? Bueno, dentro de las características principales del Edge Computing está el ahorro de datos.
tomo decisiones, proceso en forma local, tengo algoritmos poderosos en forma local en mi microcontrolador, de vuelta un Cortex M7 o M4 o similar, y no tengo que estar consultando cada decisión que tengo que tomar con la central. Entonces, ahorro datos, me comunico con la central para ya enviarle datos estadísticos para que los tenga en cuenta para mañana, pero solamente es a demanda, cuando sea imprescindible. Seguridad y privacidad, y este es un tema que habíamos planteado antes. Al procesar datos en forma local, puedo mantener los datos sin necesidad de que salgan al aire. A pesar de que tenemos formas de conectividad que me encriptan los datos, no siempre voy a poder utilizar tecnologías que impliquen el encriptado de datos, sino que hay veces en las cuales necesito hacer conexiones en forma local que ya estén previstas por un protocolo propio de la empresa y que no están encriptadas las comunicaciones. Bueno, si trabajo en forma local, me independizo de poner al descubierto la información que estoy transmitiendo. La escalabilidad. Entonces, la Edge Computing me permite que, por ejemplo, retomemos el caso que a mí me gusta mucho, que es el de la dosificación de riego en un viñedo de acuerdo con las características de humedad del suelo. Si yo amplío mi viñedo, es decir, si compro o alquilo un terreno al lado del viñedo actual que tengo, bueno, simplemente lo que hago es colocar otro sistema similar sin necesidad de, digamos, un medidor de humedad del suelo y dosificador del nivel de humedad del mismo, es decir, goteando agua. Coloco otro equipo en el de al lado o distribuyo sensores en el de al lado. No tengo que cambiar la conexión y aumentar la frecuencia de comunicación con el enólogo. Entonces, la escalabilidad es importante. Voy a poner un equipo igual al lado, es decir, o ampliar el que tengo allá poniéndole más entradas de sensores y más salidas de activadores de electroválvulas, sin tener que cambiar la forma de vinculación con la bodega. Entonces, esto es importantísimo porque me permite ampliarme escalando, multiplicando por lo mismo que tengo ahora, sin complejizar el sistema. Lo mismo pasa con las ciudades inteligentes. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un barrio que tiene lámparas inteligentes. ¿Qué son las lámparas inteligentes? Hay pocas cosas más desagradables desde el punto de vista del urbanismo que encontrar durante el día una luz en la calle encendida o en la noche una luz apagada. Entonces lo que durante mucho tiempo eran camioncitos que iban con alguien que estaba mirando las luces para ver si estaban prendidas o apagadas y arreglarlas. Hoy en día se les puso un zócalo inteligente que por medio de Zigbee se va comunicando, como vimos antes en el caso del estacionamiento, con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, y que mide si hay consumo de energía durante el día o si no hay consumo de energía durante la noche, se detecta una falla, entonces se va mucho más fácilmente a reparar aquella luminaria que está deteriorada. Bueno, eso entonces es escalable. Si yo quiero ampliar la zona en la cual estoy haciendo la medición inteligente del estado de las lámparas, lo único que tengo que hacer es poner más zócalos que sean inteligentes. Y se va entonces incrementando la cantidad de lámparas que son testeadas. Por supuesto que acá viene el tema importante que se dio en la ciudad de Buenos Aires, es el criterio de con qué protocolos se comunican. Existió hace unos cuantos años una primera donación de una empresa muy importante que donó zócalos inteligentes, sorprendentemente. Claro, lo que quería era imponer
su tecnología de comunicación para la compra de los posteriores zócalos, la ampliación. Entonces, donó zócalos, supóngase, para 2 manzanas. Cuando se quiso poner el mismo sistema en todo el barrio, dijeron, ya tenemos en 2 manzanas este protocolo. Claro, este protocolo lo usaba solamente esa empresa, con lo cual quedábamos enganchados con una empresa sin posibilidad de competencia. Felizmente eso se evitó con una decisión técnica. Entonces, la escalabilidad es importante en Edge Computing. Tengo que replicar el mismo equipo que tengo en la cantidad de nodos que yo quiera medir. Ahora, tenemos Edge Computing por un lado, Cloud Computing por el otro. Es decir, Edge Computing es la computación tomada, las decisiones tomadas en el lugar. Cloud Computing es las decisiones tomadas en la nube. Es decir, paradójicamente parecería que vamos en contra de la corriente, porque Cloud Computing hace años que se está hablando. Pero claro, estamos hablando de un punto de vista distinto. Estamos hablando del punto de vista de Internet de las cosas, en el cual la nube no siempre está disponible y no siempre tiene ventajas. Comparemos. Ubicación del procesamiento. En Edge Computing es cerca del origen de los datos, en dispositivos o en servidores locales. En Cloud Computing son en centros de datos remotos y centralizados, en algún lugar del mundo. La latencia, cuando es Edge Computing, es baja, debido a la proximidad del procesamiento. Cloud Computing es mayor, ya que los datos deben viajar a través de la red. El ancho de banda, es decir, los bits por segundo que voy a utilizar, ahorro transferencia de datos al procesar los datos localmente. En el caso de Cloud Computing, cada vez que quiero estornudar, tengo que pedirle permiso a la base. Aplicaciones típicas son, cuando trabajamos con Edge Computing, son aplicaciones en tiempo real, Internet de las cosas, vehículos autónomos, etc. Cuando estoy trabajando con Cloud Computing, voy a hacer almacenamiento masivo, análisis de Big Data, aplicaciones globales. La escalabilidad está garantizada cuando trabajamos con Edge Computing, mientras que para el caso de Cloud Computing es escalable, pero está centralizado y siempre gobernado por alguien. No puedo yo tomar decisiones en forma individual, sino que voy a tener que depender de alguien que es el que está llevando el control central. Seguridad y privacidad. En el caso de Edge Computing tengo mayor control sobre los datos locales, mientras que en el caso de Cloud Computing hay transmisión de datos hacia la nube. Casos de uso de Edge Computing, vehículos autónomos. Dijimos de que cuando tengo un automóvil autónomo, tengo que tomar decisiones en fracciones de segundo, porque si no me hago torta en la rotonda. Permite entonces que el procesamiento ocurra directamente en el vehículo sin necesidad de enviar datos a la nube. Porque ahí tengo el round trip time, es decir, el paquete de datos que viaja hasta el servidor y el servidor me manda la respuesta. Y ahí ya son milisegundos, quírase o no, son milisegundos. Y en milisegundos me puedo estrolar contra un poste. En salud y medicina lo mismo. Si los equipos médicos portátiles, no necesariamente un desfibrilador va a tener contacto a internet. Porque si se da la situación de que está o en un sótano o está en un lugar remoto, no voy a tener conectividad. Con lo cual es conveniente tomar las decisiones en el lugar sin necesidad de, a lo sumo después cuando me pueda conectar, decirle todo el procedimiento que yo realicé para tratar de salvar la vida de la persona que tenía el paro cardíaco. Fábricas inteligentes, lo mismo. Monitorear y controlar en tiempo real las máquinas y la línea de producción, facilitando, importante, el mantenimiento predictivo y reduciendo el tiempo de inactividad. Es decir, yo puedo predecir cuando tengo que hacer una reparación de un rulemán que está haciendo ruido
o que una válvula que no está cerrando completamente o que no está abriendo completamente, y digo, lo voy a cambiar el cilindro de una impresora de tóner, lo voy a cambiar el cilindro a una determinada hora en la cual no interfiera con la operación normal. Bueno, todos esos datos que estoy haciendo en Edge Computing, estudiando el comportamiento de la impresora y viendo cuándo empieza a fallar el cilindro de impresión, le aviso con tiempo y digo, dentro de 3 días voy a tener el repuesto, voy a las 3 de la mañana, hablo con el personal de guardia y cambio y no afecto el comportamiento del trabajo de nadie. Redes de Internet de las Cosas en ciudades inteligentes, puedo monitorear y tomar decisiones desde el tráfico hasta la calidad del aire. Todo esto procesado dentro del Edge Computing. Y si detecto de que hay demasiado monóxido de carbono en el aire en la calle, entonces hago sonar una alarma diciendo que los vehículos paren de moverse por un cierto lapso. Cosa que pasa en algunas ciudades del mundo con alta contaminación y poca circulación de aire. Realidad virtual, los anteojos y auriculares de realidad virtual no admiten la comunicación continua con el servidor porque se pierde justamente el significado de realidad virtual. Es decir, si tengo que esperar respuesta, cuando estoy usando un juego para realidad virtual o cuando estoy simulando una operación, una cirugía, porque hoy en día muchas cirugías se simulan por medio de realidad virtual, cirugías complejas, no puedo estar esperando que se bufferen los datos que me llegan desde el servidor. Tiempo de respuesta rápido, vinculado con la toma de decisiones, vinculadas con la latencia, ser baja la latencia porque no estoy utilizando la conexión hacia el servidor, el tiempo de respuesta es mucho mayor mucho mejor dicho, que si tuviera que estar preguntando todos los datos a la nube. Mayor confiabilidad, con lo cual reduzco la dependencia de una conexión estable a Internet, porque crease o no, todavía Internet no es lo estable que uno pretendería, que le gustaría, y en muchos momentos nos sentimos como aquel conductor de automóviles a principios del siglo XX que tenía que mover la manivela del auto para arrancarlo. Hemos visto en alguna película de Chaplin. Bueno, hay momentos en los cuales uno se siente de la misma manera utilizando una conexión a Internet que no sea la óptima. Y también optimizamos recursos porque al no tener que enviar grandes cantidades de datos a la nube para el procesamiento, reduzco el ancho de banda y optimizo los recursos de la red. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos entonces. Bueno, mejoro la seguridad y reduzco costos porque no tengo que estar utilizando conexión y por lo tanto la interfaz con el servidor puede ser de mucha menor velocidad y demanda. Entonces, como conclusión, es una evolución de la infraestructura de red que busca avanzar la rapidez y la eficiencia del procesamiento de datos. Importa cuando la latencia, la velocidad y localización del procesamiento son esenciales. Llevar entonces el procesamiento al sensor y no tener que estar consultando con el servidor continuamente. El uso cada día mayor de Internet de las Cosas, vinculado con el Edge Computing, me garantiza mayor confiabilidad en todo el sistema sin necesidad de estar permanentemente dependiendo de una conexión. Y lleguemos ahora a la parte final ya de la charla de hoy. ¿Cómo aparece Internet, cómo aparece inteligencia artificial en Internet de las Cosas? Entonces, vimos que Edge
Edge Computing fue una evolución natural de Internet de las Cosas al tener procesadores mucho más baratos que me permitían hacer más cosas que arrancar un conversor analógico a digital y transferir por RS485 los datos. Edge Computing entonces fue una evolución natural. Y la inteligencia artificial apareció también como para mejorar aún la conectividad, mejorar aún la independencia de la conectividad. Porque voy aprendiendo. De la misma manera que en el cruce de rutas que habíamos hablado al comienzo, en el cual detectamos de que a una determinada hora, por una de las rutas se van al colegio y a otra determinada hora se van por la otra ruta, se van a la zona comercial de la ciudad. Entonces se va aprendiendo de acuerdo con la evolución del tráfico y se van sacando conclusiones. Entonces, de tal hora a tal hora se le da mayor onda verde al tránsito que va hacia los colegios, que luego disminuye notablemente, y se le da mayor duración de la onda verde al tráfico que va hacia la zona comercial o la zona industrial. Eso se va aprendiendo. Eso se va utilizando redes neuronales y mecanismos estadísticos, creando algoritmos que me permiten cada vez tener que estar preguntando menos a la base central de operaciones. Ese es el concepto de la introducción de la inteligencia artificial. Entonces, la integración de la inteligencia artificial en Internet de las Cosas permite que los dispositivos conectados no solamente recopilen datos, sino que también los analicen y respondan de manera inteligente sin la necesidad de depender completamente de centros de datos remotos o de la nube. Esto entonces, en consecuencia, aprendo, con lo cual yo ya sé que mañana a tal hora voy a tener que empezar a darle preeminencia a esta ruta en detrimento de esta otra, y que luego va a cambiar a determinada hora por la otra intersección, darle preeminencia a la otra intersección. Y también decir, hoy es sábado, entonces hoy es sábado, con lo cual los colegios no trabajan. Y mañana es domingo, entonces mañana el domingo, esta ruta también me lleva a la iglesia, entonces a tal hora la gente va a ir a misa. Bueno, ese es el tipo de cosas que se va a ir aprendiendo y en cómo la inteligencia artificial se va a incorporar. ¿Los algoritmos son fáciles y simples de implementar? La respuesta es no necesariamente. No son demasiado complicados. Puedo llegar a incorporar pedacitos de ChatGPT en mi funcionamiento, en mi operación. Si quieren, después podemos hablar de algún ejemplito. La inteligencia artificial me permite analizar datos en tiempo real. Internet de las Cosas genera grandes cantidades de datos en tiempo real. La inteligencia artificial puede procesar esos datos en forma inmediata y local. Acá estamos logrando una buena mezcla de Internet de las Cosas con Edge Computing, capacidad de procesamiento, y con el análisis de datos por medio de inteligencia artificial para extraer patrones, identificar anomalías o tomar decisiones automáticamente. Cambio de la preeminencia de la onda verde en el cruce de rutas. Por ejemplo, en una fábrica los sensores de Internet de las Cosas pueden monitorear el rendimiento de las máquinas y con la ayuda de inteligencia artificial identificar cuando una máquina necesita mantenimiento predictivo, evitando fallas inesperadas. Optimizamos procesos de esa manera también, porque determino, por ejemplo, que no es necesario esperar entre que salió un producto de la extrusora de plástico, un balde de la extrusora de plástico, no necesito esperar minutos para que se enfríe, sino que puedo utilizar un chorro de aire frío y de esa manera optimizo el proceso. En el caso de los hogares inteligentes, los termostatos, conectados por Internet de las Cosas, pueden ajustar la temperatura de una manera más eficiente usando inteligencia artificial para aprender los hábitos del usuario y optimizar el consumo de energía. Entonces yo sé que los lunes, miércoles y viernes
yo me voy de mi casa a las 7:30 de la mañana porque tengo que ir a dar clase a tal lugar. Mientras que los martes y jueves me quedo en casa, con lo cual los lunes, miércoles y viernes empiezo a apagar automáticamente el sistema de refrigeración o de calefacción porque yo me voy. Reconocemos patrones y detectamos anomalías utilizando inteligencia artificial, patrones complejos dentro de los datos. Entonces, también es para detectar fallas o fraudes en sistemas financieros. La inteligencia artificial se usa muchísimo en la parte de finanzas para tratar de predecir cuándo comprar una acción y cuándo vender una acción, cuándo poner plazo fijo, cuándo comprar dólares. Se utiliza muchísimo para monitorear la salud de los pacientes en el sector médico. También se puede detectar por medio de inteligencia artificial vibraciones en una máquina, que hay un rulemán que está picado, y que podrían indicar que en cualquier momento se va al diablo la impresora. Entonces, tomamos decisiones autónomas mezclando inteligencia artificial con edge computing y con la medición de parámetros físicos usando Internet de las Cosas. Con lo cual, redondeamos todo un conjunto de tendencias en cuanto a la evolución de los sistemas con microcontroladores. En la agricultura, los sensores de Internet de las Cosas monitorean las condiciones del suelo, la humedad y la temperatura, y la inteligencia artificial toma decisiones automáticas sobre cuándo regar los cultivos o aplicar fertilizantes. Caso redondito de utilización de los 3 elementos que hemos mencionado. Bueno, de esta manera los asistentes virtuales o los dispositivos wearables, es decir, los dispositivos como por ejemplo los relojes inteligentes o la ropa que adecúa la temperatura de acuerdo con la temperatura externa, esos son wearables, usables. La Internet de las Cosas, la inteligencia artificial usa datos de Internet de las Cosas para personalizar la experiencia del usuario. También, por ejemplo, cuando utilizo alguno de esos parlantes Bluetooth inteligentes del tipo de los JBL, de esos que tienen una calidad importante a un precio accesible, lo que hacen es aprender qué tipo de música me gusta a mí escuchar y por lo tanto se autoecualizan para darme mayor sensación de presencia. Bien, preguntas. Disculpen los 10 minutos de más que me tomé de lo que estaba planteado, pero hemos tenido charlas que me parece que han sido productivas. Yo tengo una pregunta. Señaló varios aspectos en los que se aplica la inteligencia artificial, el IoT y el edge computing, que no tenía ni idea de lo que era. Fue muy, muy productivo eso. Pero me surgió la duda en cuanto a la industria militar. Que, bueno, más que duda, creo que es una consulta respecto de su opinión y de visión a futuro o presente, quizás. Bueno, yo me animaría a decir que hoy en día la inteligencia artificial se usa ampliamente en, en la parte militar, es decir, los misiles tienen enormes dosis de Internet de las Cosas porque tienen un montón de parámetros, es decir, van midiendo inclusive la densidad del aire exterior, porque bueno, los fenómenos meteorológicos no necesariamente son previsibles, y van tomando decisiones en forma continua, aplicando edge computing, y también inteligencia artificial porque van prediciendo, bueno, predicen, evitemos la duda, predicen el comportamiento que va a tener el aire en las proximidades, porque de acuerdo con la historia, si me encuentro con una corriente ascendente de aire caliente, después me voy a encontrar con una corriente en la zona que estoy, en una corriente que me viene del oeste.
Bueno, la inteligencia artificial se utiliza. Yo tengo un contacto conocido que trabajó en la industria armamentística y satelital en Israel, y ya ahora está retirado y está dedicado a la docencia, pero desde hace muchos años que se está utilizando en los cabezales de los misiles enormes dosis de procesamiento de datos de centenares de sensores y de miles de datos, justamente para mejorar eh, la puntería y la precisión de esos misiles. Es decir, hoy en día se puede llegar por medio con un dron, que es otro buen ejemplo de la mezcla de los tres, Internet de las Cosas, Edge Computing e inteligencia artificial. Un dron hoy se puede llegar a mover con precisiones de centímetros y lograr su objetivo final con precisiones de milímetros. Es decir, cuando ya al final, cuando está próximo al objetivo, no me importa el consumo de energía, con precisiones de milímetros. Con lo cual, sin dudas que se emplea en la industria, en la parte militar. Y en la parte de comunicaciones lo mismo. En la parte de comunicaciones militares se utilizan generadores que trabajan son comandados por software, ya no por circuitos LC. Y bueno, y ahí también la búsqueda de las frecuencias en las cuales no se detectan posibles contramedidas electrónicas del enemigo, se trabajan en esas frecuencias y con saltos de frecuencia que están estipulados de acuerdo con el comportamiento de las contramedidas del enemigo. ¿Contesté, Pablo, tu pregunta? Sí, sí, la verdad que no, en ningún momento me había puesto a pensar realmente en todo qué tan amplio se está usando. Incluso me vino a la memoria el domo de hierro, justamente. Sí, claro, claro. Genial, Bueno, muchas gracias. el sistema de contramedidas que tiene Israel en toda su superficie es justamente eso. En el momento en el cual se detecta la aparición de un misil de los países que rodean a Israel, se activan toda una serie de protocolos que lo que hacen es disparar un misil que luego va ajustando su trayectoria con los datos que se están obteniendo del movimiento del misil atacante. Y esto estamos hablando de que tiene mucho más tiempo de implementación del que nosotros realmente empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. En el tema de inteligencia artificial, los primeros contactos que yo tuve con inteligencia artificial, pero por supuesto que lo escuché como un ruido nada más, fue en el año 2009 en Francia, es decir, hace 15 años. Para que tengamos una idea, en ese momento, en un laboratorio de investigación de una universidad francesa, los drones se usaban cableados con la central de control, pero ya se estaba hablando de inteligencia artificial. Es muchísimo tiempo, la verdad. No, no me entra en la cabeza. Nosotros estamos usando GPS por una decisión que tomó en el año 2000, creo que fue Bill Clinton, que dijo, el sistema de localización que utilizan las Fuerzas Armadas lo vamos a dejar disponible, pero con una precisión menor. Es decir, la precisión que tenían las Fuerzas Armadas americanas era de 1 centímetro y a nosotros nos dieron una versión que para un automóvil estar con una precisión de 1 metro era más que suficiente. Bueno, eso fue la liberación de una tecnología que fue creada originalmente con el sentido, con el aspecto militar. Por eso hoy en día podemos tener la certeza de que desde el punto de vista militar las precisiones que se logran son del orden de los milímetros.
Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias. Bien. Marcelo, Sí, ahí comentó que usted escuchó hace 15 años esto de que empezaban con la inteligencia artificial. Digo, ¿hay algún mapa, digo, tipo calor de cuál está distribuido todo esto? Es decir, estamos nosotros en el fin del mundo, esto que mostró que hay sensores en la calle nos va a llegar en 50 años, digamos. ¿A qué nivel está expandido todo eso que nos mostró? ¿Cuánto tenemos que esperar para que llegue acá? yo creo que está acá. Yo creo que está acá. Es decir, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, es decir, aquí enfrente de donde yo estoy en este momento, cruzando la calle donde yo estoy en este momento conectado, tengo un domo de seguridad, es decir, es una cámara que detecta movimientos y en caso de que sea cierto tipo de movimientos, genera una advertencia en la central de monitoreo. Es decir, y yo creo que está mucho más, por supuesto que estamos en un momento muy complejo, porque todo depende de la situación económica, pero el control el manejo del estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires de hace muchos años que se estaba hablando de que se iba a hacer un sistema de detección de lugares vacíos para estacionar, porque aquí hay barrios en los cuales el estacionamiento es terrible. Es decir, a mí me pasó una vez que vivía en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y que normalmente por mis actividades yo estacionaba a las 10:30 de la noche y movía el auto a las 9 de la mañana y me iba. Bueno, un día que me quedé, moví el auto a las 10 de la mañana, cuando volví a las 12, el auto lo tuve que estacionar y dejar mal estacionado a 7 cuadras. Entonces, el tema de estacionamiento es un tema muy grave y que contamina mucho por la muy baja, por la muy alta contaminación que genera el automóvil cuando está regulando. Bueno, hace muchos años que se está hablando de implementar un sistema de, de circuitos detectores de que hay un lugar disponible para avisarlos. La particularidad que tiene por el tema del vandalismo, que estos detectores irían debajo del pavimento y uno dice, pero ¿y cómo les cambio las pilas? No, tienen una autonomía de 5 años, que es el lapso de vida promedio del pavimento. Entonces, cuando se cambia el pavimento, se cambian los sensores también. Pero bueno, por la situación de nuestro país en los últimos tiempos, digamos, de tanta dificultad como para encarar inversiones, este proyecto yo lo escuché por primera vez hace como 6 años más o menos, 6 o 7 años. Bueno, siempre se está haciendo estudios de mejoramiento de factibilidad, pero bueno, estamos en condiciones de encarar proyectos. El tema de la regulación del flujo de agua para el riego hace muchos años que está disponible, ¿eh? Eso yo lo he visto en Córdoba, visto personalmente en Córdoba, en viñedos en Córdoba, en Tras la Sierra, y los colegas de la UTN de Mendoza hace por lo menos 5 o 6 años que me lo han contado. Bien, Marcelo, ¿me escuchan? ¿Alguna Sí, pregunta más? eh, si hay un tiempo, yo quería preguntarte, digamos, a ver si tenés algún antecedente o algo que puedas mencionar respecto de, ¿hay algún punto de contacto entre esta tecnología que vos estás mencionando y la tecnología de cadena de bloques? Bueno, el tema de cadena de bloques es para la parte de transacciones financieras, ¿no? No, la verdad que no lo sé. No lo sé. Ajá.
no. Es un tema en el cual no he incursionado la parte financiera por el tema seguridad, ¿no? Todo el blockchain y todo el data mining para cibermonedas. No lo conozco, lamento no poder contestarte. Ok, gracias. A ver, hay otra pregunta. En cuanto a la disponibilidad comercial de microcontroladores y o procesadores que puedan trabajar bajo este concepto, ¿en qué escenario nos encontraríamos teniendo en cuenta costo-beneficio actualmente? Bueno, hace un ratito vi que se había conectado Ignacio Zaradnik de Electrocomponentes, que si está conectado todavía sería la persona más adecuada para contestar, pero ¿estás conectado, Nacho? No, no está conectado, Ah, Marcelo. bueno. Se perdió una hermosa posibilidad de facturar. Los componentes que se consiguen en el mercado local, es decir, a través de Electrocomponentes, Elemón y empresas similares, son de muy bajo costo. Es decir, podemos hablar de que una plaquita de desarrollo puede estar costando entre 15 y 20 dólares, lo cual es una inversión, con todo la parte de entorno de desarrollo y bibliotecas gratuitas, y a partir de ahí es sentarse y trabajar e invertir tiempo, siempre con el criterio inteligente de desarrollar una vez y facturar muchas veces. Lo que yo, eso trato de enseñar a los alumnos es, si yo tengo que manejar un teclado matricial, que en este momento sea un teclado matricial de, por ejemplo, 5 filas y 3 columnas, no voy a diseñar un teclado matricial de 5 filas y 3 columnas, sino que voy a diseñar un teclado matricial de m filas y n columnas, en el cual me va a llevar más tiempo hacerlo en forma genérica, sí, pero voy a poner en algún lugar un numeral define n igual 5 y numeral define m igual 3, y voy a tener ese mismo teclado matricial, pero me sirve para mi biblioteca y usarlo en el futuro cuando tenga que hacer un teclado matricial de 40 por 33. Mi correo electrónico está a entera disposición de ustedes, es meromeo@ieee.org. meromeo@ieee.org, y estoy a entera disposición de las consultas que me quieran hacer, y ahí puedo contestar también el material bibliográfico que me están preguntando.